A continuación, Generación Animal. Hola a todos, feliz viernes, bienvenidos aquí a Generación Animal en Radio Online Colombia, en Generación Animal donde hablamos de los animales que valen la pena. Un viernes frío, todo el mundo dice Bogotá está muy frío, pero resulta que el clima de Bogotá siempre ha sido frío, entonces creo que estamos volviendo a lo que siempre ha sido, pero difícil. Miren, acá estoy con un buzo muy caliente porque estoy muerta de frío hoy. Hoy nuestra mesa de trabajo está maravillosa. Tenemos nuestro vet tip y cosas absolutamente espectaculares. Buenos días, Juan Pablo. Hola, muy buenos días a todos, espero que se encuentre muy bien. Ya tardes iniciando este día tan bonito que ha estado, entre fresco, tranquilo, y espero pues que todos en casa también estén así, ¿no? Frescos y tranquilos. Qué bueno. Julián, buenos días. Hola Cris, hola Juan, buenas tardes para todos. Sí, hoy está haciendo bastante frío, pues por lo menos acá en el norte de Bogotá donde estoy, pero bueno, nos vamos acostumbrando, vamos como bien dice Cris, recordando el clima original de Bogotá y pues bueno, aprovechando también el día para hablar de cosas bonitas. Ay, qué bueno. Y nuestro invitado muy especial, que se los vamos a presentar formalmente después, pero lo vamos a saludar ahorita. Jonathan, bienvenido. Muy buenas tardes para todos, para toda la mesa de trabajo. Como les contaba, bueno, pues mi nombre es Jonathan Rojas, un gusto estar aquí con ustedes. Ay, qué rico. Bueno, voy a empezar el día con unas noticias así como, no sé. Imagínense que en Australia encallaron 480 ballenas piloto. Todavía a veces los estudios no saben por qué las ballenas, los delfines o se encallan en las playas, pero inmediatamente descubrieron esto, empezaron a tratar de rescatarlas y devolverlas al mar. Desafortunadamente murieron 380 ballenas, han logrado devolver al mar 70 ballenas. Es una historia muy triste, pero lo que puedo rescatar de esto es las ganas de todos de ayudar y de las diferentes fundaciones y asociaciones de devolver estos animales a su hábitat donde puedan estar tranquilos. Y esto me hizo pensar que en Colombia también tenemos ballenas. No es que sean propias nuestras, pero ellas llegan de julio a noviembre, llegan las ballenas a diferentes partes del Pacífico. Son ballenas jorobadas, o sea, son ballenas muy grandes, muy grandes. Ellas comen abriendo la boca y subiendo cuando hay como una escuela de pescados, o si no con las burbujas, y ellas se encuentran desde Nariño hasta Chocó, están de julio a noviembre, van para aparearse, para dar a luz y para criar sus ballenatos. Están en Bahía Málaga, en Nuquí, en Bahía Solano, en los parques nacionales naturales de Gorgona y Utría. Se alimentan de cetáceos, de pequeños peces, y primero en esta migración es impresionante porque llegan las madres, después llegan los jóvenes, las madres y los lactantes, después las ballenas juveniles, los machos maduros, las hembras maduras y por último llegan las hembras preñadas. Y ellas viajan de 8 a 15 kilómetros por hora. Y lo impresionante es que todo el mundo dice, ay, tan bonito cuando la ballena respira, no sale y respira. Lo que bota es vapor de agua, moco y agua de mar. Y su cortejo lo hacen por cantos. El canto de la ballena es maravilloso. Yo me pongo a veces a escuchar para meditar los cantos de la ballena y son divinos. Y también con saltos y golpes en el agua con sus aletas que son muy grandes. Desafortunadamente estas ballenas están en peligro de extinción, según la Unión Internacional para la Conservación de las Especies, está en peligro de extinción porque en un momento cazaron más de 200.000 ballenas. Otra cosa que les quería contar, bonito, que en el Zoológico Nacional Smithsonian el 21 de agosto nació un cachorro de panda, pesó 952 gramos, midió 34 centímetros y la mamá era Mei Yang Xiang, que ya ha tenido 4 cachorros.
y quería cerrar mis noticias con una que me parece terrible, es que el Humane Society International Global, HSI Global, rescatan perros de las granjas de crianza de perros para consumo. Realmente es algo muy cruel, la forma como tratan los perros, no tienen agua, no tienen forma de comer, el lugar donde está es sucio, y esta organización se encarga de rescatarlos y darles un hogar después, pero como es una cosa cultural de estos países, es algo muy complejo. Han logrado cerrar varias de estas granjas, pero todavía quedan muchos y cuando rescatan estos perros les buscan hogar. Entonces es una causa para apoyar. Entonces, bueno, eso es lo que yo tenía que decir. Julián, ¿tienes algo que contarnos especial hoy? Sí, desafortunadamente es otra noticia no muy grata y es sobre una alerta que está haciendo el Instituto Departamental de Protección y Bienestar Animal, específicamente de Cundinamarca, porque ahorita en este momento se registran 12.430 pues, animales abandonados en las carreteras, calles y barrios de Cundinamarca. Wow. Dicen que, pues, que este incremento en esta población abandonada pues, se ha debido a la pandemia, pues, a la difícil situación económica que muchas veces impulsa pues, a las personas en un acto de desesperación a abandonar a sus perritos. Y parte dentro de estos números nos dicen que en Soacha hay 1.200 animalitos en situación de abandono. Sesquile 600, Simijaca 200, Tena 200, La Mesa 147, Tocancipá 115, Topaipí 100, Biotá 100, La Vega 80, Quebrada Negra 70, y estos son como los que menos animales en situación de abandono tienen. Y también extienden la invitación de denunciar los abandonos de perritos y de reportar los perros y gaticos que podamos ver en las calles para que el Instituto Departamental se haga cargo de estos animales. Entonces dicen que pues, se pueden acercar a la inspección de policía del municipio para alertar y que las autoridades se hagan cargo, o escribir al correo bienestar y protección animal@cundinamarca.gov.co para atender a estos perritos o estos gaticos. Gracias, Juli. Además, una de las cosas que hemos aprendido en las clases de comportamiento animal, de etología, es que los perros nos necesitan y abandonarlos, ellos se deprimen mucho, ellos realmente no saben buscar su alimento y todo esto. No abandonen los perros, no abandonen los gatos, no los dejen en los balcones, sino tienen el compromiso de más o menos 15, 20 años, no tengan un perro, no los maltraten, pero no se comprometan a algo que no pueden cumplir. Tener un perro realmente es un compromiso de 15, 20 años. Yo tengo a mi chihuahua hace 14 años y mi gato hace 10 años y el otro gato hace 6 años y no se me ocurriría jamás dejarlos sin protección para ellos, ¿no? Juan, antes de que hables tú, vamos a poner el vet tip y después yo sé por qué trabajar después del vet tip. Vamos con el vet tip. Hola, hola amigos y amigas de Generación Animal, bienvenidos a este espacio maravilloso que fue creado para ustedes, los Vet Tips de Miggy. Antes de comenzar con el Vet Tip, quiero enviar un saludo a la mesa de trabajo increíble que está con nosotros cada viernes enseñándonos un montón, y a nuestro invitado especial que seguro nos va a enseñar un montón, como todos los viernes nuestros invitados nos enseñan. Como ustedes saben, hemos venido trabajando y hemos venido hablando de la relación entre humano y animal. Pues hoy el Vet Tip es histórico, chicos, algo que no se había visto. Ustedes saben, o no sé si saben, que hace más de 25.000 años, en realidad entre 25.000 y 40.000 años, hay una especie que decidió abandonar su instinto para acercarse al humano. ¿Ustedes saben cuál es? Exacto, chicos, ese animalito que tienen en su casa, ese perrito chiquitico que siempre los llena de amor, hace más de 40.000 años, por evolución, decidió voluntariamente alejarse de sus instintos
para acercarse al humano, no solamente para alimentarse y para saciar todas sus necesidades de protección y de alimento, sino además para acompañarlos. Y hasta el día de hoy, 2020, en esta cuarentena, los animalitos siguen acompañándonos, los perritos siguen acompañándonos, brindándonos todo su amor hasta el fin de nuestros días. Los quiero mucho, chicos. Este fue el Vet Tip del día de hoy. Recuerden amarlos un montón porque ellos hace 40.000 años dejaron su instinto para acompañarnos. Los quiero mucho, chicos. Un abrazo, un beso. ¡Chao! Gracias, Miguel. Siempre tan lleno de ánimo y de amor. Qué maravilla. Bueno, Juan, por favor, presenta como se merece a nuestro invitado de hoy. Claro que sí, con mucho gusto. Pues hoy nos acompaña un colega. Ya vamos 2 viernes consecutivos con psicólogos, acompañándonos en el programa desde una perspectiva muy interesante que ha sido la terapia asistida con animales. Hoy nos acompaña Jonathan Rojas, un gran amigo, colega, compañero, también docente. Somos docentes precisamente en un diplomado en terapias asistidas con perros en el campo de la salud. Y pues Jonathan es la persona realmente que abandera este tema en este momento en el país. Es experto en intervenciones asistidas, es monitor en educación canina, tiene una especialización en evaluación neuropsicológica, en neuropsicología infantil, es magíster en neuropsicología clínica, es experto en evaluación neuropsicológica, específicamente con niños, con adultos y con adultos mayores, y aparte de eso, pues es uno de los amigos perreros de la familia. También vive con una buena manada de perros que ya nos hablarán, y es una persona que realmente se ha dedicado a darle seriedad y a darle la importancia que se merecen las intervenciones asistidas en Colombia. Entonces, pues, bienvenido, Jonathan, a la familia, hermano. Bueno, pues Juan, muchas gracias por esa apertura, esa bienvenida. Sí, pues sí, muchas gracias por estar acá hoy. Hoy para mí es un honor. Creo que estos espacios, hoy por hoy la virtualidad es el espacio para llegar a todos los puntos de manera sincrónica, en diferentes momentos, poder llegar a diferentes lugares. Y este tema de las intervenciones asistidas con perros, hoy justamente estamos conversando con Juan, ha existido un boom, ¿no? Y esto trae, digamos, como puntos positivos y puntos negativos al respecto, ¿no? Dentro de lo positivo, pues que comienza la divulgación, que comienza un poco la movilización de las personas, el interés por comenzar un poco más a capacitarse y orientarse, además de empezar a gestionarse todo el movimiento, ¿no? Pero con ello también pueden venir, digamos, como riesgo las malas prácticas, las formas, digamos, inadecuadas de tratamiento, las falsas expectativas que se manejan con los usuarios. Y cuando se habla de las intervenciones asistidas con perros, casi siempre se habla del perro, casi siempre se habla del guía, casi siempre se habla del contexto, pero también es importante que se hable de manera integral desde la perspectiva del usuario, ¿no? Y es que como garantistas de la prestación de un servicio de salud, es importante que lo que nosotros hacemos en la intervención realmente garantice valor, porque muchas veces se piensa que requiere pues, como una asesoría, realmente es la primera vez que me pregunto a eso. Dime. Ahí. Que se escucha un ruido allí. Ok, que les estaba diciendo que también se da una promesa de valor para las personas que es importante cumplir, ¿no? No basta a veces, no se trata solamente de la presencia del perro, sino se trata también de organizar muy bien el proceso terapéutico, saber en qué momento es en el que se debe insertar el perro, y qué bueno que este espacio el día de hoy pues se preste para eso, ¿no? Para conversar un poco más allá profundo en lo que implica la prestación al interior de un hospital, al interior de un consultorio, con usuarios reales, con personas que tienen además la esperanza de salud y de encontrar un alivio un poco a sus características, a sus necesidades particulares.
y confiándole, digamos, en un espacio compartido con un perro. Jonathan, es muy importante esta terapia asistida o esta intervención con perros en la salud, pero a veces hay lugares donde dicen que el perro no puede entrar porque, ajá, entonces no, porque es que el perro el pelo y es que el perro es sucio y es que el perro no, y en lugares, por ejemplo, en hospitales, a mi hija cuando la operaron de las amígdalas en Estados Unidos, ella era una niña de 7 años, y lo que hicieron fue llevar un perro de terapia, o sea, un perro de apoyo emocional, supongo. Y no sabes cómo la niña salió feliz y tranquila porque tenía el perrito y la llevaron a la habitación. Mi hija estaba compartiendo la habitación con otra niña y llevaron un golden, no te imaginas la belleza de perro. Y para ella fue muy bueno. De hecho, pude sacarla de la clínica un poquito antes, ¿no? Me dieron permiso de sacarla un poquito antes porque le subió el ánimo. Entonces, ¿por qué tienen tantas restricciones cuando es tan bueno realmente esta intervención con perritos? Bueno, pues yo creo que ahí la respuesta pasaría un poco por la educación y la cultura, ahora sí la cultura canina que existe en nuestro entorno. Digamos que la creencia de que existen, digamos, la posibilidad de enfermar, de que los perros constituyen un vector zoonótico que permite la transferencia de algunas enfermedades, obedece, digamos, como un poco, uno, a las antiguas prácticas donde el perro podía, digamos, tener estas condiciones porque no existía un riguroso seguimiento de su vacunación. Digamos, hace 10, 15 años el tema de la vacunación era muy importante en el cachorro, pero el tema de la permanencia y el mantenimiento de un tratamiento profiláctico de prevención viral con refuerzos de vacunas no era tan importante. Las visitas al veterinario, digamos que ocurrían casi siempre en el marco de la emergencia o una necesidad muy particular de intervención, digámoslo así, pero no existía un concepto como la salud preventiva, digámoslo así, dentro de los perros. Y asimismo, digamos que los cuidados, el hecho de que el perro haya pasado de la azotea, haya pasado del garaje, haya pasado de la terraza a convivir de manera un poco más íntima con nosotros, implica una gestión de la higiene que hace que el perro ya no sea un vector. Entonces yo creo que se trata de un poco más de información. Mira, nosotros, yo trabajo, pues como les decía, con Sanitas, trabajo con Unisanitas como profesor, y en una de las actividades que nosotros hacíamos en el marco del trabajo hospitalario, nos enfrentamos a dos situaciones. Una, pues entender que existe evidencia suficiente, literatura, proyectos que han demostrado con tratamientos estadísticos, pero también ante la evidencia de ausencia de alteraciones por un periodo largo, por ejemplo, relacionado con el dolor crónico, con situaciones relacionadas con las expectativas y el optimismo disposicional con el que están las personas durante la hospitalización, que justamente se refiere a lo que tu experiencia nos cuenta, es que realmente el perro y la forma como el perro interactúa con el humano hace que se secreten, se pongan en marcha una serie de respuestas endocrinas y de nuestro sistema nervioso que hacen que los niveles de ansiedad bajen, que nuestra respuesta sea un poco más similar a la que nos evoca la ternura, que tiene una señalización muy biológica a la que nuestros órganos responden reduciendo su ritmo, la cadencia respiratoria disminuye, lo que hace que la hiperventilación que provoca el aumento de la presión cardíaca disminuya, y que hay unos síntomas que están demostrados y que desafortunadamente no se conocen. Y aun cuando toda esa situación estaba, pues no hemos podido, digamos, como ingresar con un programa formal, estructurado y sobre todo habilitado, porque es por eso que les daba la introducción, y es que tampoco existe un mecanismo de habilitación que divulgue suficientemente cuáles son las prácticas al interior de los espacios hospitalarios para permitir que un perro, porque hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que un perro puede entrar a un espacio, a un ambiente hospitalario y no ser un vector que pueda transferir alguna situación que sea disruptiva para las condiciones de salud de las personas que están al interior del hospital. Pero no cualquier perro puede ingresar. Deben existir unos lineamientos, unas condiciones mínimas de aseguramiento, así como hoy por hoy hablamos del tapabocas, pues existen algunas condiciones mínimas, como por ejemplo asegurarse de limpiar muy bien el perro para que no lleve ácaros,
para que no lleve, digamos, algunos espacios. Esa es, digamos, como una primera experiencia que me lleva a pensar en la cultura y en la educación. Y la segunda viene derivada de otro proceso que he visto en los ambientes hospitalarios en los que he estado. Y es que los pacientes en final de vida que han mantenido una relación estable como familia con una mascota, sea gato, sea perro, principalmente hablamos en este caso de los perros, como deseo eutanasial cuando están pasando por el proceso de final de vida en una unidad, es despedirse de su mascota. Lo que hemos visto y lo que hemos hecho pues es disponer de todo un procedimiento que implica trasladar el paciente a un espacio que hemos asegurado, en el cual no existe tránsito de personas, de material estéril, de material, digamos, de ningún tipo que pueda contaminarse, y llevamos al perro por una ruta que normalmente empieza por el parqueadero y termina en los sótanos de una clínica, por ejemplo, y llevar al paciente para que se produzca ese momento de bienestar psicosocial que no puede negársele a una persona en final de vida. Pero aun cuando ese deseo es tan importante, en algunas ocasiones la línea de soporte vital que tiene el paciente en su habitación no permite el traslado. Y nos vimos obligados un poco a pensar cómo podríamos hacer nosotros para poder garantizar ese derecho para las dos especies, tanto para el humano como para las mascotas, que hoy justamente con Juan Pablo hablábamos un poco acerca de qué pasa debajo de la piel del perro, y que seguramente puede aliviarlo de alguna manera, o sencillamente para el paciente más bien puede ser un momento de bienestar psicosocial muy importante para poder tener paz y calma, y a veces es lo que se necesita para finalizar el proceso de, digámoslo así, y poder descansar ahora sí, en todo el sentido de la palabra, descansar en paz. Y nos pusimos a revisar, a indagar un poco, y realmente ni siquiera en un paciente hospitalizado en una unidad de cuidado intensivo, una vez se ha eliminado de manera general en el pelo los ácaros que pueden llevar polvo y que pueden venir en el polvo y que pueden llevar, digamos, como algunos agentes infecciosos. Una vez se eliminan el pelo se elimina, digamos, con una limpieza con algunos agentes, por ejemplo clorexidina, el pelo del perro, se garantiza que el perro no emita ningún riesgo. Esta revisión la hicieron los infectólogos de la clínica de la que estoy hablando, y digamos que la única condición en la que realmente un perro se convierte en una amenaza a la bioseguridad de un ambiente hospitalario es para los pacientes que están en un proceso que se conoce neutropenia. Los glóbulos blancos, el sistema inmunológico, se divide en diferentes tipos de células, y hay unas células muy específicas que son las encargadas de destruir a otras células, a bacterias, a otras, digamos, células que están infectadas, y se conocen como neutrófilos. Cuando el paciente está en un proceso médico que reduce sus niveles de neutrófilos, como por ejemplo durante la primera fase de la inducción en la quimioterapia, o como por ejemplo pasa con los pacientes que están en un tratamiento retroviral, esa es la única condición en la que realmente el perro constituye una amenaza. ¿Qué sucede? Que eso no se ha divulgado. Y creo yo que no se ha divulgado porque no existe una norma generalizadora que invite a las personas interesadas en desarrollar este tipo de actividades con protocolos de seguridad a que, además de construir los protocolos de seguridad, los divulguen como parte de la cotidianidad. Eso pienso yo que es lo que sucede en nuestro país. En las clínicas. No, qué cosa tan interesante, pero imagínate que nosotros tenemos que permitir que nuestros oyentes se vayan por un juguito, un cafecito, y se queden con nosotros para que sigan aprendiendo, porque está tan interesante esto. Dios mío, me estás haciendo recordar todos mis años de biología. Entonces, regálanos 2 minutos, Jonathan, ya regresamos, quédense con nosotros. 2 minuticos para el tinto. Ya regresamos con Generación Animal.
Todas las noticias están aquí. Colombia y sus regiones. Un panorama mundial. El acontecer deportivo, el entretenimiento y sus protagonistas. Los últimos acontecimientos y las noticias actualizadas. Una nueva ventana informativa al servicio de nuestra audiencia con todos los enfoques de la información. Soy Jairo Chaur y los espero de lunes a viernes a las 6 de la tarde en nuestra señal multiplataforma y todas las redes sociales. Sistema informativo de Radio Online. Una mirada a los sucesos que nos rodean. Conéctate con las redes sociales de Radio Online. En Facebook, somos Radio Online Colombia. Síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live. En 280 caracteres te contamos todo en Twitter, @Radio Online Co. Y en Instagram encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día. Síguenos como @Radio Online Co. Todos nuestros contenidos en tus redes favoritas. Esta es tu Radio Online. El progreso es de todos. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Estamos presentando Generación Animal. Hola, aquí estamos de vuelta para seguir con Jonathan, con esta información pero tan interesante. Yo quería hacerte una pregunta. Yo he visto muchos videos de hogares geriátricos donde las personas con demencia y con Alzheimer les sirve muchísimo tener una intervención con un animal, con un perro. He visto gallinas, he visto gatos, he visto, bueno, hasta caballos, he visto que se acerquen. ¿Cómo funciona con estas personas esta intervención? ¿Qué tan importante es para estas personas que sufren esta enfermedad tan difícil y para la familia de estas personas que no es fácil? Bueno, listo. Digamos que existen diversidad. Yo creo que las aplicaciones de las intervenciones asistidas con animales dependen del campo y el profesional que quiera hacerlo. El perro se convierte en una herramienta multifuncional porque interactúa de manera, digamos, directa con la emoción del humano y se convierte en un motivador. ¿Qué sucede con los perros? En los pacientes podríamos clasificarlos, digamos, en dos grupos. Unos en los que tenemos la experiencia directa que ellos vivieron, en los que el perro está codificado en su memoria en unos lugares donde se almacena la memoria autobiográfica, pero aquella que está señalizada emocionalmente. Y esa información que está señalizada emocionalmente, ojalá con algunos rituales de movimiento, ojalá con alguna música, son recuerdos que permanecen, digamos, a lo largo de muchísimo tiempo y son a los que podemos apelar. Durante los procesos de terapia, la presencia del perro es un facilitador, por ejemplo, para evocar recuerdos que están almacenados en esos lugares autobiográficos, porque bueno, aquí voy a salirme un poquito del tema del perro y voy a entrar en el tema del cerebro. Cuando yo necesito recordar un recuerdo, lo que necesito es encontrar, hagan de cuenta que es una gran biblioteca llena de libros, llena de códigos, llenos de filas y columnas, y lo que yo necesito encontrar es exactamente cuál es la fila de Excel que tiene el código donde está el recuerdo que yo necesito sacar, una fila y una columna.
Y es ahí donde está en el proceso, digamos, de deterioro cognitivo o trastorno neurodegenerativo que le ocurre a estas personas, es ahí donde está el problema muchísimas veces en esta forma de enfermedad, y es que se deterioran los mecanismos que le permiten a la persona encontrar y acordarse dónde es que tiene guardada la información. Cuando llega un perro y el terapeuta conecta al perro con la experiencia que tuvo el paciente durante determinado momento de su vida, entonces le estamos facilitando y diciéndole, oiga, cerebro, no olvide que el recuerdo que estamos buscando está en la columna tal con fila tal. Y el perro lo que hace es sacar, evocar ese recuerdo emocional o convertirse en un vector, en una herramienta que escarba de manera emocional en ese recuerdo de ese paciente y le facilita recordar. Ese es un primer recuerdo, ese es un primer mecanismo. Y la segunda es que aun cuando la interacción humano-perro y humano-humano funciona con estructuras muy parecidas que relacionan la empatía, que relacionan los mecanismos de comprensión del lenguaje corporal, etcétera, etcétera, también existen algunas áreas diferentes que codifican el concepto de perro y los recuerdos que hemos tenido del perro y de la categoría perro en general. Estas categorías a veces se mantienen, digamos, permanentes en los pacientes, y cuando llega el perro se convierte en una herramienta que hace que el paciente preste mucha más atención a la sesión de actividad que se está haciendo, y eso hace que las personas que normalmente por su cuadro cognitivo tienen baja motivación, se desconectan rápido de la sesión porque su memoria de trabajo es volátil y fácilmente podrían olvidar lo que están haciendo. Al mantener focalizada su atención en un elemento vivo como el perro, que además le genera una respuesta y una retroalimentación de que cuando lo miro, el perro me mira y mantenemos ese estado de atención, ayuda al terapeuta a conectar al paciente con la escena de la terapia. Entonces, las emociones, el bienestar, no sé, creo que esto ya lo hemos discutido en otras sesiones porque soy también oyente. Ay, gracias. Por supuesto. Y es que los estados de bienestar en el perro y en el humano funcionan muy parecidos. Y yo agregaría lo que ya hemos dicho muchas veces acerca del cortisol, pero también del opuesto, que es el estado de no cortisol, el estado de bienestar, el estado de endorfinas, el estado de la oxitocina, es que funcionan como un fertilizante para el aprendizaje. Si yo estoy tratando no solamente en el caso de las demencias y de las residencias, sino de todas las formas de daño cerebral, ¿sí? Cuando yo estoy tratando de recuperar a un paciente con daño cerebral, lo que estoy haciendo es literal tratando de utilizar como injertos de una matica que sufrió muchísimo, que están lesionadas sus partes, y lo que estoy tratando es de ajustar esas raíces como de la orquídea, que necesito ajustarlas, tratar de recuperarlas, y para que vuelvan a germinar, echarles fertilizante. El fertilizante dentro del cerebro es la oxitocina. El fertilizante dentro del cerebro, en otros términos menos bioquímicos, es el bienestar. Si yo estoy trabajando algo para plantar, en el sentido conexiones entre las neuronas, el perro se convierte en el mecanismo que le lleva bienestar al paciente para que su cerebro genere bienestar. Es por eso que los perros tienen el potencial del que estamos hablando en este caso. Ay, qué bonito. Como conozco a mis compañeros, sé que Julián le salen preguntas por aquí encima, y por allá a Juan Pablo también le salen preguntas por ahí encima. Dale, mi Juli. Sí, hablando de los adultos mayores y pues en estas situaciones donde los procesos cognitivos se ven disminuidos, quería preguntar si en la experiencia de ustedes pues ya de ver la interacción con los adultos mayores de los perros, digamos, hay como una actitud más, digamos, infantil, donde los adultos como que vuelvan a esa esencia de niño y dejen como esa tensión que hay, pues porque mi abuelo también pues sufrió de Alzheimer, y recuerdo que cuando yo lo iba a visitar a él solía estar muy tensionado. Entonces pues, me imagino que al enfrentarse a un perrito, estos adultos como que sí se despierta ese niño interior, se olvidan tal vez de la tensión que hay de no poder recordar, de no poderse ubicar. ¿Y cómo interactúan ellos? ¿Cuál es su reacción? Bueno, pues la reacción es enternecedora, porque justamente, bueno, aquí hay algo que seguramente Juan Pablo también
me va a apoyar en ello, y es que nosotros somos especies que somos diferentes, pero que hemos convivido y trabajado juntas mucho tiempo. Eso ha hecho que comprendamos, digamos, no, esta palabra no la quiero que la tomen por un lado distorsionado, inconsciente o automática más bien, reconocemos algunas señales, entre ellas la mirada, ¿sí? Y resulta que la comunicación entre los humanos y los perros muchas veces se produce con la mirada, y hay detrás un aprendizaje, y es que la mirada del perro normalmente ha inducido bienestar, obediencia, acompañamiento, un montón de situaciones que hace que evoque en ellos una conducta, algo biológico, una respuesta, y es la intención de protección, intención de cuidado. Es lo mismo que sucede un poco con los bebés. De hecho, el mecanismo explicativo que hace, que existe para por qué los bebés no se enternecen tanto, ¿cierto? Se ha probado muchísimo desde mecanismos biológicos, otra vez la oxitocina, y como que se produce cierta adicción a ver al bebé en el buen sentido de la palabra, de que me siento muy bien y me siento enternecido y me siento llamado a protegerlo. Ese mismo mecanismo ocurre con los humanos cuando estamos interactuando con mascotas o con animales de una manera muy empática. Esa respuesta de la que estoy hablando, de la que estamos hablando ahora, es la misma de la que estaba hablando anteriormente. Los pacientes cuando ven el perro, el 90% de los pacientes que pueden acceder a su memoria biográfica van a decir: yo tenía un perro que, ... y van a contar la historia de su perro, ¿sí? Y de ahí para allá, todo lo que implica que haya iniciativa para la comunicación, que el perro además, porque esto es importante, muy importante tenerlo, todos los perros tienen esa propiedad de empatizar con los humanos. No todos los perros pueden empatizar de la manera como lo necesitamos en un ambiente de terapia, ¿sí? Entonces el perro de terapia, el perro que ha sido entrenado para trabajar en ambientes terapéuticos, se le han construido ciertas formas de comportamiento en las que el paciente de cierta manera puede mandar, puede pedirle al perro cierto grado de obediencia, y esa retroalimentación es positiva para el perro. En el marco de eso, siempre, digamos, cuando hablamos de intervenciones asistidas, como lo decía Yebra, estamos hablando de un proceso organizado, planeado y bien pensado con un objetivo. Entonces nosotros, dentro de la planeación del momento, cuando se presentan los perros en el momento de la terapia, hay dos cosas que hay que tener que aprovechar. Uno, eso, que el paciente se va a enternecer, que el paciente se va a admirar, que el paciente va a evocar cosas relacionadas con su pasado y va a tratar de comunicarlas. Así que la introducción tiene que tener un momento en el que el paciente nos comunique qué siente por el perro, qué piensa del perro, y que nos hable un poco de experiencias con el perro. Segundo, a los pacientes les encanta que el perro además esté adiestrado y tenga, digamos, cierto grado de autonomía para poder trabajar no solamente con el entrenador, digámoslo así, sino también con el guía, sino también con cualquiera de las personas que está en el escenario terapéutico. Así que lo primero que hay que pensar en ese momento organizado es mandar al perro con un repertorio de trucos que digamos en el tema del entrenamiento no son tan importantes, pero para los pacientes sí. Entonces, que el perro ojalá llegue y venga portando su nombre en el hocico y que le podamos decir, y además tiene apellido. Este, por ejemplo, es un truco muy, muy, muy bonito. Lo hice con un almanaque que venía de esta manera, ¿cierto? Y que tenía como dos capas. Entonces colocaba yo en esta parte del almanaque una hoja, y entonces decíamos, mi nombre es Isis, y salía mi perrita, y necesitamos que todos nos presentáramos. Entonces yo les dije, pero los perritos también tienen apellido. Ella soltaba la hoja y cogía otra hoja que estaba en la libreta y decía, yo soy Isis Rojas y este señor es mi papá, para producir sobre el efecto que produce el perro enternecedor. El truco hace que el paciente se vincule y se conecte mucho más. Entre más conectado esté el paciente con el perro y la voz del terapeuta, el rol del terapeuta se convierte como en el narrador en off que está detrás de la película, mejor estoy haciendo el ejercicio.
porque la función del perro en el escenario de terapia es justamente esa, mantener esa reacción de la que estamos hablando, mantener al paciente enternecido, mantener al paciente motivado, mantener al paciente valorado, porque es que cuando el perro le trae premios, cuando el perro le hace caso a él, hay una retroalimentación para él que viene impactando su autoestima y que lo mantiene conectado aún más en la sesión. Una de las cosas más difíciles de trabajar con los pacientes del daño cerebral es mantenerse en tiempos prolongados en ambientes o que les demandan cognición o donde hay otra cosa muy importante acá sobre la infantilización un poco de la reacción. Pese a que estamos hablando de que cuando el adulto mayor o en general las personas ven un perro se enternecen y actúan un poco como niños, detestan en los ambientes terapéuticos que les pongan actividades que parecen de niños. Una de las cosas más críticas, digamos, del trabajo con algunos pacientes es que me dicen, pero es que me ponen a llenar bolitas y es que me ponen a hacer planas como si yo fuera un niño. El paciente no entiende que lo que pasa es que la motricidad fina se recupera con repeticiones de grupos musculares pequeños. Y eso es lo que busca el terapeuta. Pero volvemos a lo mismo que pasaba con el perro. No se lo comunico correctamente al paciente, ¿cierto? Pero si lo que yo tengo que hacer es utilizar la misma motricidad fina para colocarle unos ganchitos que poco a poco tejiéndolos van haciendo una figura en el lomo del perro, porque resulta que el perro se va a ir al Perú y lo vamos a disfrazar entonces para que se vaya al Perú con una ropa apropiada de un tejido peruano, pues ahí sí que el adulto mayor, aunque está haciendo una cosa de niños, que lo ponen a meter cuenticas, bolitas en una pita, estoy haciendo exactamente el mismo ejercicio, pero mantengo al paciente conectado con el perro. Ay, mira qué bonito eso. Mira, conozco a Juan Pablo también, ahí está, le salen letreros. Le salen letreros también. Cuéntanos, Juan. Pues lo importantísimo también tener en cuenta, como lo está explicando Jonathan, que poco a poco con el avance pues del descubrimiento del beneficio de las terapias asistidas en el campo de la salud humana, no solo la salud física, sino también la salud psicológica, la salud emocional, la salud social, por ejemplo, ¿sí? Esto ha hecho que las terapias asistidas se especialicen en campos específicos, ¿sí? Para personas de la tercera edad, para niños con determinados problemas del espectro autista, para personas que tienen problemas en su locomoción, para personas que tienen problemas emocionales, depresión, ansiedad, personas que están en las cárceles, para el trabajo incluso interno o para la resocialización, etcétera, ¿sí? Entonces, así como se ha establecido esa especialización, también se está estableciendo una forma muy particular de entrenar y trabajar con los perros de este campo de la salud, ¿sí? Para que, de dos maneras, ¿sí? Una, para entrenarlos de una forma científica, con criterios basados en la evidencia, por un lado, ¿sí? Y por otro, con un respaldo que hay una bioética y un bienestar animal que está garantizando un entrenamiento amable, adecuado, sin violencia, sin coerción, ¿sí? Entonces, por un lado, los perros de terapias asistidas se entrenan de esa manera y de una forma bastante particular, buscando siempre la regulación emocional. Además, son unos perrazos que deben estar acostumbrados a la estimulación ambiental de los similar al de los hospitales, a los de los sitios de geriátricos, etcétera, ¿sí? Entonces, por un lado está eso, y por el otro lado, el bienestar que ellos también deben obtener luego de realizar su trabajo, ¿sí? Que es volver a su vida de perro, volver a usar su olfato, volver a socializar con sus amigos perrunos y entender que es una labor desgastante, ¿sí? Los que trabajamos en las áreas de la salud o las personas que entregamos, pues no sé, nuestro corazón a muchas cosas, uno se desgasta, ¿sí? Entonces los perros también lo hacen y merecen espacios para que se regule, ¿sí? Entonces, por el otro lado está todos estos criterios de las ayudas del entrenamiento y el bienestar también de los mismos perritos. Ay, Juan, gracias. Tú siempre tan sabio, me encanta. Yo amo estar aquí porque además aprendo mucho. Pero yo tengo una pregunta que no es de sabiduría tan profunda, pero es bonita. Jonathan, ¿por qué, siendo un psicólogo con tantas especializaciones, tantas maestrías tan interesantes, además de lo que más me gusta a mí, que es del cerebro, la neuroplasticidad de todo esto,
¿por qué decidiste empezar a trabajar con la intervención con perros? ¿Por qué decidiste, por qué llegaste allá? Bueno, pues es una historia que es, digamos, compleja, ¿no? Yo sufrí un accidente, bueno, digamos, Isis llegó a mi casa y llegó a mi vida un poco como parte de mi familia, mi mascota. En ningún momento la pensé como una perra de terapia, etcétera, etcétera. Pero después de sufrir un accidente que me incapacitó por varios meses, y durante el tiempo que me estuve recuperando, una de las dificultades que tenía era que yo no podía tener a Isis porque mi brazo pues, fue justamente la parte que me lesioné, y eso implicaba que sacarla al parque, y de hecho era una perrita terrible. Isis es ella, Ay, que ahora mira mismo qué está linda. descansando. Pero bueno, Isis era Chucky. Isis se comió completo un closet. Era una perrita terrible con unos problemas de conducta bien complejos. Pero y justamente por esos problemas de conducta, como yo no la podía tener, muy pronto me la devolvían. Entonces decía, no, yo se la cuido una semana, pero en esa semana acababa con la casa de la persona que me la estaba cuidando. Entonces durante el tiempo que tuve que permanecer aquí en casa, parte del trabajo fue educar a Isis, trabajar con Isis, hacer que Isis mejorara. Y cuando volví a la incapacidad, volví a la universidad. Habíamos generado un vínculo muy especial y yo ya me había especializado no en perros, pero sí en Isis, y en entender un poco el trasfondo de su historia y todo lo que había leído y me había inquietado. Cuando llegué a la universidad, llegué a mitad de semestre y ya no podía empezar clases porque pues las cargas académicas del semestre estaban repartidas, pero sí podía comenzar un proyecto de grado, de investigación. Y las cosas se fueron dando para que justo en este tiempo yo también trabajo pues digamos en una clínica, y en esa clínica lideraba en aquel entonces el proceso de rehabilitación neuropsicológica, digamos como en general, sin perros en aquel entonces, estoy hablando de hace ya 6 años más o menos. Entonces vi la manera de combinar las dos. Realmente les cuento la historia. Yo iba en Transmilenio, iba en el alimentador y todavía no tenía muy claro qué era lo que iba a responder en la entrevista al regresar, porque mira, cuando regreses debes venir con un proyecto, una idea de investigación no muy estructurada, pero sí algo que podamos ofertar para los grupos de trabajo de grado. Y en el Transmilenio venía yo ahí justo en la pared, ahí, y llegué y se me ocurrió y dije, terapia. Yo digo, no, pues tiene que ser algo en rehabilitación, en neurorehabilitación, etcétera, etcétera, pero lo de los perros es como, terapia asistida con perros para la rehabilitación neuropsicológica en la clínica donde yo estoy trabajando. Próxima parada, listo, me bajé y bueno, propuse la idea. Y les pareció, les sonó muy bien. Pues lo primero que tenía que hacer era yo buscar una forma de un perro entrenado y empezar a trabajar un poco en el tema, y las cosas confabularon. Digamos que yo no quiero ser muy metafísico, pero esto hay que contarlo, y es que saliendo de ese momento donde había presentado la idea, al frente de la universidad había parqueada una camioneta de una guardería canina que decía Colegio Canino y Educación Canina Avanzada. Hablé con esa persona, me dijo que ella no tenía ni idea del tema de la terapia asistida, pero que sí tenía el dato de alguien que realmente lo trabajaba con seriedad. Esa persona pues hoy por hoy es un amigo muy importante, Germán Villa, para nosotros. Justamente hoy estábamos con él entrenando, y lo llamé y una cosa vino con la otra. Él justamente ese día que lo llamé estaba en Hacienda Santa Bárbara, que quedaba muy cerca a la universidad donde yo trabajo, y nos encontramos y le pareció increíble, y yo sin tener ni idea de solamente el tema de la neurorehabilitación, teniéndolo muy claro, muy operativo, me puse pues digamos como a estudiar con juicio el tema. Se trabajó con Isis, él fue el que entrenó a mi perrita inicialmente, a Isis, la que les decía, el cruce con Golden Retriever, y empezó el viaje, y una cosa se fue dando con la otra. Luego llegó otro perro que fue Manchas, que es este de acá, de hecho los tengo en orden. Manchitas, que es un Cocker Spaniel, que yo ya pues digamos había pasado como un año en el que ya
Isis había participado. El proyecto ya no solamente era documental, sino que ya lo habíamos llevado a la clínica, ya teníamos los pacientes que antes eran de mi grupo de pacientes de rehabilitación y que trabajaban en la clínica con otros profesionales también allí. Tenían unas sesiones específicas de intervención asistida con perros con Isis, que recién estaba estrenando su entrenamiento y que resultó ser un animalito, un ser de luz atrapado en ese Chucky que había antes, porque se convirtió en un perrito súper tierno, muy dócil, perfecto, el animal perfecto para las intervenciones asistidas, que se dejaba tocar, que sabía aportar cosas, que le interesaba la interacción y la socialización con las personas. Yo ya estaba como un poco ya avanzado en eso. A mi sobrina le entró la necesidad ya en la casa de tener un cachorro. Conseguimos en un lugar no de los mejores de Bogotá, de hecho, con muchos antecedentes de malas prácticas, pero resultó que ella se enamoró de un perrito que estaba allí. Manchas le puso, aun cuando era un nombre de hembra y él era macho, pero ella insistió en que le pusiéramos Manchas porque tenía unas manchitas por todo el cuerpo. Pero como sucede justamente a propósito de la noticia y el encabezado, desafortunadamente no podían tenerlo por muchas cosas que no planearon y previeron antes de llegar con el perrito, así que lo iban a regalar y pues yo dije no, el perro entonces se queda conmigo, siendo un cachorro como de 6 meses más o menos. Yo me di cuenta de su potencial, se lo llevé otra vez a Germán Villa y resultó ser un perro increíble nuevamente. ¡Qué maravilla! Aprendió sumamente rápido, que las cosas se me empezaron a dar. El golpe, digamos, en la clínica donde trabajábamos era llamativo. Los pacientes decían, yo tengo cita con Isis, tengo cita con Manchas hoy. Era una cosa que estaba transformando la cultura al interior de la clínica y a mí también transformándome muy de fondo. Entonces tomé la decisión de viajar a España y hacer entonces la formación como técnico, inicialmente como monitor en intervenciones, monitor en entrenamiento canino y como técnico y experto en intervenciones asistidas con perros. Ay, Jonathan, qué rico, pero imagínate que este programa es tan cortico que ya nos toca ir redondeando y cerrando, y es tan interesante el tema y yo quisiera volverte a tener. Me encanta todos los expertos que Juan Pablo nos trae y de verdad te agradezco mucho por habernos acompañado. No sabes todo lo que he aprendido, o sea, yo me puedo quedar toda la tarde escuchando. Muchísimas gracias, Jonathan, has sido un invitado absolutamente maravilloso, pero desafortunadamente ya nos va a tocar empezar a despedirnos. Gracias por todo lo que haces, además. A ver, Julián, ¿con qué te quedas? No, pues creo que este último mensaje es súper importante, estar pendientes, prestar atención a nuestro entorno para poder darse cuenta de estos mensajes que nos dirigen hacia los propósitos de nuestra vida. Así como Isis, el propósito era ayudar, y esas terapias, como que la vida nos conduce hacia nuestros propósitos, entonces estar muy pendientes de los mensajes de la vida. Ay, gracias, Julián. Juan Pablo, en una frase, ¿con qué te quedas? Debemos agradecer el momento de tener un perro o un gato o un animal de compañía, porque finalmente es beneficioso, ¿sí? Desde el mismo contacto, desde el mismo vínculo que se genera, es beneficioso. Muchas familias, a veces, para muchos casos, los perros o los gatos pueden ser estresores. Y la invitación es a dar la vuelta a la moneda y a entender que desde la misma biología y desde la misma naturaleza, los animales nos están ayudando a mejorar nuestra calidad de vida. Ay, gracias, mi Juan. Yo me quedo cada día más convencida que los animales son nuestros hermanos mayores y están acá para enseñarnos cosas absolutamente fantásticas. Desafortunadamente se acabó el tiempo. Quiero decirles lo que les digo siempre: no importa lo que esté pasando afuera, acuérdense que dentro de ustedes siempre hay una luz que está brillando, siempre está el sol. Miren hacia adelante y sonrían. Todos los días es un día nuevo con una oportunidad para hacer las cosas de manera diferente. Cuiden los animales, no los maltraten, no los abandonen y ayudemos en las fundaciones que necesitan nuestra ayuda. Jonathan, muchísimas gracias, gracias a ustedes. Nos vemos el próximo viernes de 12 a 1 aquí en Radio Online, en su programa favorito, Generación Animal. Muchísimas gracias a todos y feliz fin de semana. Chao.
Si te gustó este video, compártelo y suscríbete a nuestro canal Radio Online HD, la nueva forma de ver la radio. Sonido de alta definición. 128 kilobytes por segundo las 24 horas del día.